Todos tan conmovidos, la sociedad está tan conmovida porque los policías, estas dos niñas que han sido asesinadas de esta manera tan tremenda, estamos conmovidos porque ya no se respeta nada. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esto? ¿Y cómo se hace para solucionar el tema de la seguridad? Yo creo que desgraciadamente no tiene una solución mágica ni en corto tiempo. Lamentablemente esto requiere de políticas públicas a largo plazo y que tengan una continuidad más allá de cuál sea el color político claro. que está sí, claro, sí. digamos, manejando los destinos del país. Porque, perdón, todos pedimos más policías, ¿no? Todos, pero ¿de dónde se saca la policía? Pero no es necesariamente la solución y los problemas de seguridad no se resuelven solamente con policías. No, claro, pero además, no solamente que la policía tienen sueldos bajos, tienen que hacer dobles turnos, tienen que hacer jornadas extras, como pasó con esta nenita Lourdes, no, tienen sueldos muy bajos. Georgina, imagínate que si un policía tiene 2 trabajos, en cada uno de ellos tiene la mitad de su energía, con lo cual no puede estar al 100% en su trabajo como policía ni al 100% en su trabajo adicional, que en el segundo caso sería lo menos dañino para sí y para la sociedad. Pero si no puede estar con todos sus sentidos en su horario de servicio, es peligroso para él y es peligroso para terceros. El no estar bien descansado, el estar pendiente de montones de problemas que tiene en su seno familiar. En tu vida, entonces, problemas personales, pero exacto. Además el tema, ya están expuestos por el mero hecho de tener el uniforme puesto. Sí. ¿Sí? Y porque no, tenemos que separar, porque está la buena y la mala policía como en todos los casos de toda la vida. No se puede meter a toda la gente en la misma bolsa. Sí, desgraciadamente. Están los policías buenos que nos defienden y que ponen a riesgo su vida permanentemente. Yo digo, desconocer que hay corrupción en los cuadros policiales sería una utopía. O sea, uno no puede negar que hay malos policías. Hay corrupción en todas partes. Pero yo diría, si hablamos de porcentajes, un 5, un 10% son los malos. Hay un 90% como esta niña que salía a las 5 de la mañana a buscar otro trabajo para poder ayudar en el mantenimiento de su hogar. Entonces, son los buenos policías, los honestos, los que tienen 2 trabajos o 3. Entonces... Ahora, Roberto, perdón, ya están con el uniforme, o sea, que están uniformados. Tienen que dar el alto primero. ¿Cómo es? ¿Cómo son las reglas? Sí, es relativo. Uno técnicamente, si está uniformado, el grito de alto está de más, quizás. El tema es que en algunos casos, en la mayoría de los casos, cuando se trata de chicos jóvenes, temen sacar el arma, temen por herir a un tercero o por cometer un error porque pierden su libertad. Estamos hablando de una mujer muy joven, con muy poca experiencia, con 3 hijos, que por mucha vocación que tuviera, tiene una experiencia que es propia de sus pocos años de paso por la policía. Entonces, están atemorizados por temor a perder su libertad. Es visible en la calle diariamente la falta de respeto hacia la policía. Inclusive ayer veía un video en un canal de televisión de hombres saltando delante de un patrullero, golpeando el capó, como incitando a la policía. Entonces, desgraciadamente vivimos en Argentina en un movimiento oscilatorio de un extremo al otro, donde claro, porque después, perdón, fue el tema del gatillo fácil, donde bueno, cualquiera podía tirar, esto se cortó, y yo no estoy diciendo tampoco de tirar por tirar. El tema del gatillo fácil es muy subjetivo, Georgina, es muy subjetivo. No podemos desconocer también, como te decía antes, que hubo algunos excesos, obviamente. Hubo muchísimos excesos también. Se ha utilizado mucho también el tema del gatillo fácil y eso va en perjuicio, como te decía, de la tarea del policía, que cuando tiene que defenderse, teme defenderse. Un policía tiene que entender que si están dadas las condiciones que legalmente se requieren para la legítima defensa, está en su derecho de defenderse. Si tiene una agresión ilegítima, si está recibiendo una amenaza grave e inminente, y si él no provocó esa agresión,
está en condiciones de defenderse, sobre todo si es una amenaza armada. Entonces, desgraciadamente, los chicos por inexperiencia o por falta de capacitación o lo que fuere, están desprotegidos en la calle. ¿La policía siente que tiene las manos atadas? Yo no podría decir que tienen las manos atadas. Creo que más la cosa pasa por esto, por la falta de capacitación, por la falta de entrenamiento y por la falta de políticas serias a largo plazo y que tengan un condimento a ver. Que se mantengan en el tiempo. Que se mantengan en el tiempo y que en las políticas intervengan personas capacitadas. Vos podés imaginar que, por ejemplo, en el Ministerio de Educación no haya docentes, o en el Ministerio de Salud no haya médicos, o en el Ministerio de Justicia no haya abogados. Hace 30 años que de los institutos universitarios de las universidades nacionales egresan licenciados en seguridad, como es el caso mío. Y no se los participa. Hay montones de licenciados que están esperando tener un trabajo, aplicar sus conocimientos en políticas públicas y no son convocados. Entonces, las políticas de seguridad se conforman con profesionales o especialistas de otras materias. Pero ¿y cómo se hace esto, Roberto? Porque todos reclamamos, bueno, seguridad en los barrios, ¿no? Todos queremos más policía. El tema de la seguridad la solución es multidisciplinaria. No se puede encarar solamente pensando en los delitos o pensando en las políticas de excarcelación. El avance tiene que ser multidisciplinario. Hay que trabajar mucho en educación, en integración, en trabajo, en educación. Y ya te digo, desde mi punto de vista, y bueno, pero a veces tenemos o tendríamos que ver en qué se destinan los presupuestos. ¿Qué es lo más importante? La educación. Bueno, entonces quizás deberían ver de destinar de distintas formas los presupuestos para poder utilizar más presupuesto en seguridad. Pero en todas las carteras, te digo, no pasa solamente por el Ministerio de Seguridad resolver este problema. Tiene que ser tareas integradas y multidisciplinarias. Rever el tema de las excarcelaciones. En el 90% de los casos son reincidentes las personas que son detenidas por estos hechos. Entonces, bueno, pero ahí hay que modificar las leyes, el Código Procesal Penal. Sí, o la interpretación de las leyes, porque la ley dice que el juez puede liberar a una persona, no dice que debe liberar. Bueno, el que mató a la otra policía, ¿cómo se llamaba María, la otra niñita que mató? Tamara. A Tamara. Tamara, sí, había violado a una mujer de 70 años. Había violado. Y bueno, entonces, esas son las cosas que hay que rever, ¿viste? También hay jueces irresponsables que... Claro, lo que pasa es que está implantada desde hace muchísimos años una política absolutista, una política mal llamada garantista, porque el Código Procesal garantiza el debido proceso. Entonces, hablar de garantismo en la justicia es una redundancia. Es una redundancia. Una redundancia. Entonces, lo que pasa es que los jueces interpretan ideológicamente algunas cosas y consideran que un delincuente es el producto de lo que nosotros hicimos, de lo que la sociedad hizo. Yo hace poco hice un posgrado en una universidad y un sociólogo describía cuáles son las características del delincuente. Una persona que está segregado socialmente, que no tiene educación, que tuvo una infancia mala, que tuvo un padre golpeador, montones de cualidades que nosotros ya las hemos sentido mencionar montones de veces. Y yo le decía a este sociólogo, en ese perfil entra perfectamente mi abuela, que vino de España en el año 1920, y mi abuelo, que no sabían leer y escribir, estuvieron 40 días en la bodega de un barco. Vinieron de la guerra. Vinieron acá y se pusieron a trabajar y educaron 2 hijos y vivieron pobremente, pero decentemente toda su vida. Entonces, es un poco relativo el tema de que el delincuente sea producto de la sociedad. Hay montones de personas que están viviendo en la indigencia. No podemos estigmatizar a toda la gente que vive en las villas que son todos delincuentes. Exactamente. No se puede. Y si uno tuvo la posibilidad de recorrer el interior del país, habrás visto un montón de pobreza. Pero la gente
da lo que no tiene, y la gente es humilde y vive como Súper puede. generosos, Son sí, me generosos, son consta. trabajadores. Sí, sí. No salen a robarse. Cualquier persona que vive en el interior te dice, no, mi pueblo, yo tengo una compañera de secundaria que casualmente ayer estábamos hablando y me dice, yo vivo en Santa Rosa La Pampa. Dice, es una ciudad muy chiquita, pero acá dejamos la bicicleta en la puerta. Bueno, esperemos. No pasa por la pobreza o por una cuestión de estar segregado socialmente. Me parece que no va por ahí la cosa. Pero obviamente son políticas que vienen implantadas desde hace mucho tiempo. Bueno, esperemos que esto se pueda modificar, Roberto, Ojalá. de alguna manera, porque Ojalá, porque esto es lamentable. no se puede seguir viviendo así. Se me estruja el corazón. Y por otro lado, esto tomó este estado de conocimiento porque murieron 2 mujeres muy jóvenes, pero yo te puedo asegurar, Georgina, y vos lo debés saber, que en una semana no se va a hablar más de este tema. Sí. En 10 días nos olvidamos. Bueno, pero depende de nosotros, de continuar con este tema, Seguramente. porque uno le exige, bueno, tiene que haber más policía, pero también hay que cuidar a la policía. Sí, quizás. ¿Y a la policía quién la cuida? Más que incrementar cantidad de policías, tener una buena policía, proteger al policía, darle la garantía de que el hombre está trabajando con un respaldo político, darle los elementos necesarios para que pueda cumplir con su tarea sin que los elementos que tiene impliquen un riesgo para sí. No podemos tener policías con chalecos vencidos, por ejemplo. No podemos tener policías con balas dentro de su arma de 3 o 4 años. Entonces, hay un montón de cosas que se pueden rever sin quizás necesidad de hacer una inversión económica exagerada, pero darle los elementos al policía para que pueda cumplir con su tarea. Y capacitarlos, básicamente. Qué complicado, pero Mucha no imposible. Qué complicado, pero no. Gracias, Roberto. No, por favor. Vamos a seguir charlando sobre este tema. Nosotros no nos vamos a olvidar de estas 2 niñitas que han sido asesinadas vilmente. Una cosa bajísima. Muchísimas gracias. Gracias a vos por invitarme. Gracias.